tarde, bienvenidos a Respuesta Oportuna. Hoy en Escuela para Padres vamos a hablar de la autolesión, del violentómetro y de la autoimagen. Marta Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo nuestro teléfono en el estudio 5166-5021 y nuestro Twitter @FTVRoportuna. La persona que se autolesiona vive su problema como una adicción porque lo percibe como un acto más fuerte que su voluntad de no hacerlo y no deja de pensar en ello aun cuando se encuentra en un momento estable. Juan José Alvarado tiene más información. Se considera como autolesión aquella práctica que realizan algunas personas y que consiste en provocarse daño de manera deliberada. Esto incluye desde pellizcos y golpes hasta quemaduras y cortes con objetos punzocortantes. Un fenómeno que se estima se origina en la falta de habilidad para manejar diversas emociones o para expresarlas de manera adecuada. Asimismo, quien enfrenta este problema lo vive de manera similar a una adicción, pues se convierte en un acto más fuerte que su voluntad. En los últimos años, este problema registra un incremento. De acuerdo con encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Secretaría de Educación Pública entre estudiantes de secundaria y bachillerato, esta conducta alcanzó una prevalencia del 8.3% en 1997. Cifra que para el año 2000 aumentó al 9.5% y en el 2003 al 11.1%. Por nivel escolar, la encuesta del 2003 encontró que el 5.4% de los estudiantes varones de secundaria se ha practicado una autolesión en algún momento de su vida, en tanto que en las mujeres la cifra fue 3 veces mayor, con el 16%. Entre los estudiantes de bachillerato, el 6.8% de los hombres enfrentó algún caso de autolesión, mientras que en las mujeres este porcentaje fue del 17.3%, es decir, 2.5 veces más alto, informó Juan José Alvarado. Para hablar acerca de la autolesión nos acompaña en Respuesta Oportuna Vidal Schmil, director de escuelaparapadres.com. Vidal, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, muy bien, hola. Y también está con nosotros en esta ocasión Paloma Cobo, psicóloga de la UNAM con maestría en psicoterapia psicoanalítica. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenidos. Y bueno, una persona que a lo mejor sufre de violencia puede ser violento, ¿no?, contra otras personas. Cuando se autolesiona, ¿qué es lo que le está pasando? Mira, la autolesión evidentemente es una agresión contra sí mismo. Y la explicación de todas las personas que han estudiado es que normalmente se autolesiona a una persona que no tiene una manera de enfrentar y digerir y manejar cierto tipo de emociones. Todos tenemos y atravesamos emociones negativas, el enojo, la tristeza, la soledad, la desolación, etcétera. Pero los chicos que se autolesionan, o los adultos, porque es una conducta que se perpetúa también en la etapa adulta, no saben cómo enfrentar esas emociones y entonces encuentran en la autolesión un escape que al final también les sirve como para autocuidarse, porque el tema de la herida es bien importante, ¿no? Es decir, el chico se lastima, pero hay todo un ritual en torno a dónde en el lugar físico, dónde en el cuerpo, y luego todo el cuidado que tiene con la herida los días siguientes. Entonces es toda una estructura que se monta justamente para enfrentar estas emociones. ¿Podemos compararlo con el cutting que hacen algunos adolescentes? Pues definitivamente. Es lo mismo. Es lo mismo, es otra forma de mencionarlo. Aquí tengo un cuestionamiento, Paloma, directa, porque soy neófito en el tema de la autolesión y lo confieso abiertamente. Es un tema que me interesa mucho profundizar en él. ¿Cómo es que una persona que está sufriendo para evadir el dolor sufre más? Se produce dolor. Claro, lo que pasa es que quiere evadir el dolor emocional y entonces recurre al dolor físico. Y el dolor físico es algo que le da control, porque él controla cuando se lesiona, versus el dolor emocional, que él no tiene ningún control. Digamos, el dolor emocional viene de fuera, ¿no? Entonces, en el dolor físico, él lo puede controlar y además, él decide cómo curar ese dolor emocional, y para este tipo de personas es mucho más fácil lidiar con el dolor físico que con el dolor emocional. Ese es justamente cómo se maneja el tema del dolor. ¿Hay alguna incidencia mayor en hombres que en mujeres o en mujeres que en hombres? Pues mira, yo tenía la información que no. Que, digamos, hay como muchos datos, incluso la que salió hoy en la mañana, que la mayoría de las personas que se autolesionan son mujeres, y de acuerdo a las investigaciones que yo he revisado, no he hecho ni investigaciones en este tema, parece ser que no, que el mismo porcentaje de hombres y de mujeres se autolesionan. Aunque es un dato que salió en un periódico de circulación nacional, en una nota del día de hoy, que habla de 1 de cada 12 mujeres jóvenes se autolesiona.
Y luego dicen de cada 12 jóvenes, en su mayoría mujeres, es diferente. Pero sí hay un planteamiento, pero esto es una estadística europea porque es un estudio inglés. Las investigaciones que yo he revisado son de Estados Unidos. En México la verdad es que se tiene poco estudiado. Hay gentes y agrupaciones que lo estudian, pero hay pocas investigaciones con porcentajes, ¿no?, que se han hecho. Okay. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Porque van a escoger, como decías, lugares a lo mejor que no se vean. Claro. ¿No? Entonces, como papás, ¿cómo te vas a dar cuenta si tu hijo está autolesionándose? Y que esto tiene que ver con lo que decía Dean, porque digamos, a mí no me gusta utilizar la palabra cutting porque cutting hace justamente referencia a cortarse. Y el tema de la autolesión puede ser cortarse, pero también puede ser pellizcarse, golpearse, ya sea uno mismo o contra una pared, o por ejemplo, jalarse el pelo. Entonces son muchos aspectos. Creo que tu pregunta es muy importante. ¿Cómo detecto yo? Bueno, detecto si hay moretones, cortadas que el chico no quiere explicar. La autolesión es un padecimiento silencioso. Entonces, pueden pasar muchos años de que el chico o la persona se autolesione y los papás o los adultos que lo rodean no se dan cuenta. Entonces, bueno, golpes o lastimaduras que no sabe explicar. Que pasa mucho tiempo solo en su cuarto, que habla de la autolesión. Los chicos de pronto empiezan a hablar de la autolesión en tercera persona. Fíjate que un amiguito se autolesiona y sobre todo cuando empieza a hablar de la autolesión habla de ella como refiriéndose en buenos términos, como diciendo no me parece mal, ¿no? Otro dato muy importante es cuando los chicos usan ropa totalmente inadecuada a la estación, ¿no? Estas camisetas que se pusieron de moda para los adolescentes, que incluso traen hoyitos para donde meter los dedos y que la camiseta tapa hasta acá. Ajá. Justamente, digamos, uno de los propósitos dentro de los chicos que se autolesionan es cubrir. A veces usan muñequeras o muchas pulseras, como tratando de... Porque si bien es cierto que la autolesión sucede en todo el cuerpo, los brazos y el antebrazo en particular es como la zona donde más sucede. Ahí sí hay porcentajes, ¿no? Digamos, el porcentaje mayor de autolesión es cortarse en los brazos, se cortan en otras partes del cuerpo y luego los otros tipos que mencionamos hace rato. Pero esos serían como algunos focos en que los papás podrían ver, insisto, es como muy difícil, ¿no? Porque en efecto se esconden y los rituales es en un lugar donde no los van a encontrar, en un momento donde no los van a interrumpir, pero bueno, hay algunos señales que podemos estar atentos. Claro. Por favor. ¿Se relaciona con una conducta suicida, la autolesión? Qué bueno que lo preguntas, porque justamente uno de los mitos que hay es que si yo encuentro que mi hijo o mi hija tiene cortaduras aquí, quiere decir que se intentó suicidar. No es lo mismo. Uno de los primeros errores es confundir la autolesión con el intento suicida. Si bien hay algunos estudios que lo relacionan un poco en términos de, en efecto, el chico que se autolesiona y el que se quiere suicidar o se suicida no pueden enfrentar las emociones, no es la misma conducta y creo que lo importante es que hay que actuar de modo distinto, ¿no? Si bien las dos son situaciones alarmantes, si mi chico se autolesiona, hay que referirlo a un especialista definitivamente y ya cuando estamos hablando de un intento suicida hay que hacer intervenciones como mucho más críticas y oportunas, ¿no? El estudio del que referíamos en la mañana en un periódico nacional habla de que el adolescente o el joven que se autolesiona es 100 veces más propenso a cometer suicidio. Me queda clarísimo que autolesionarse no es un intento suicida, Sí, pero hablamos de una predisposición que puede tener repercusiones posteriores en ese sentido. Yo creo que como todo padecimiento que tiene que ver con la conducta emocional, si no se trata, por supuesto, digamos, si estamos pensando en que tenemos un individuo que se autolesiona porque no puede enfrentar la situación emocional, que son normalmente situaciones emocionales muy graves, por ejemplo, un suceso que está totalmente relacionado con la autolesión es el abuso sexual, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que sufrió abuso sexual, que no sabe cómo hablar, que no sabe cómo sacar todo lo que está alrededor de este suceso, no lo ha procesado, no lo puede hablar. Entonces, por supuesto que en ese sentido, si la autolesión no se trata, puede desencadenar en que esa persona llegue a cometer un intento suicida. En otros padecimientos, a lo mejor, no en otros padecimientos, en otras complicaciones emocionales, a lo mejor no está tan relacionado, ¿no? Si a lo mejor yo me lesiono porque tengo una historia de fracasos amorosos y esa ha sido como mi manera de sacar, quizá no esté tan relacionado que después vaya a terminar en un intento suicida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que también ver cuál es el origen, qué es lo que está llevando que este chico o chica o adulto se autolesione. Nada más como para tener una idea. Alrededor de entre un 13 y un 18% de adolescentes se autolesionan y en la edad adulta
como un 4 o 6% se siguen autolesionando. Oye, ¿qué diferencia habría entre autolesión y masoquismo? La fantasía que está detrás es completamente distinta. El masoquismo se puede ver ya incluso como un tema de perversión, tiene que ver con cómo veo yo al otro, con mi relación con el otro, digamos, con todo el tema de las relaciones objetales, ¿no?, si lo queremos decir así, y la autolesión es algo que yo hago conmigo mismo, que me permite salir de una situación con la que yo no estoy pudiendo, ¿no? ¿Existe algún vínculo con la personalidad limítrofe? No sé, yo creo que sí, porque justamente la personalidad limítrofe son personas que no pueden lidiar con las emociones y entonces llegan a cometer actuaciones y conductas que son como bastante más graves que una persona neurótica normal. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay una relación. Pero aquí existe esa parte que muchas veces está en la personalidad limítrofe de querer controlar a la otra persona a través de victimarse uno mismo. No en el que se autolesiona. El que se autolesiona, otro mito, por ejemplo, muy importante es que lo hacen para llamar la atención. Y no hay nada más lejano que eso, ¿no? Digamos, si hemos estado hablando que lo hacen escondidas, que pasan mucho tiempo antes de que las personas que lo rodean se den cuenta, no es para controlar al otro, es para controlar el dolor, es para controlar la situación que emocionalmente no están pudiendo controlar, ¿no? ¿Qué debe de hacer una mamá, un papá que descubre que su hijo, su hija se está autolesionando? ¿Ella puede intervenir de alguna manera o solo canalizar? ¿Qué es lo que debe de hacer? Totalmente canalizar. A un profesional. A un profesional. Cuando estamos ante una persona que se autolesiona, no sirve el acercarme y hablar y a ver qué te pasa y cuéntame y qué no has podido hablar, porque desde antes ese canal de comunicación estaba deteriorado, ¿no? Por alguna razón. Y no lo voy a restaurar en medio de esa crisis, ¿verdad? Ni en medio y menos, porque entonces el chico va a decir, claro, ahora que sabes que me autolesiono te quieres acercar a mí, y entonces normalmente tienen la respuesta contraria. Es muy importante acudir a un especialista y derivar el caso y ponerlo en sus manos para que desde ahí se pueda empezar a trabajar. Y supongo, como en el caso, toda distancia guardada, pero como en el caso de las adicciones, el tratamiento es familiar. Tiene que ver con una dinámica familiar, no nada más con la persona que está padeciendo el asunto. Exacto, totalmente. Y además se parece al tema de las adicciones porque hay como todo un círculo vicioso en la autolesión. Digamos, el chico, la chica, la persona, ¿no?, tiene una situación emocional que no puede. Y entonces eso le genera toda una especie de displacer que encuentra la solución a través de la autolesión. Pero después de la autolesión también viene toda una parte emocional de culpa, de vergüenza, de esto que estoy haciendo no está bien. Y entonces vuelve a empezar otra vez el ciclo. Entonces, a pesar de que en un principio la autolesión le sirve como una especie de alivio, después vuelve a caer otra vez en el mismo círculo vicioso. Entonces, tiene una relación, por supuesto, con las adicciones y claro, o sea, digamos, desde la perspectiva sistémica es muy importante trabajar con qué está pasando con ese sistema familiar, si lo quieres llamar así, que no permite que ese chico tenga una expresión adecuada de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces nos vamos al tema de qué tanto la familia propicia o no la expresión de emociones de una manera segura. O sea, no todas las emociones van a ser positivas. Cuando decimos expresión de emociones pueden ser de enojo, de frustración, de coraje, rabia, y desde pequeños tener una canalización adecuada para que haya una expresión no peligrosa o que no amenazante hacia además otros. que los padres no se den cuenta de que su hijo está autolesionando es algo que ya, como dices tú, todo eso que estás diciendo no ocurrió, ¿no? Es negación total. Es una negación total. Entonces digo que los primeros en identificar a una persona que se autolesiona, imagino serán los amigos, los que estén cerca, porque la familia seguramente no se dio cuenta y no se ha dado cuenta. Eso primero que identifica a lo mejor es un amigo, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿ese amigo qué hace con esa información? Exacto. ¿No? Porque normalmente, estoy totalmente de acuerdo y así sucede, ¿no? En los casos con los que yo he trabajado, los primeros en enterarse son los amigos, ¿no? Pero ¿y qué hace el amigo con esa información? Ojalá que ese amigo se lo contara a sus papás y esos papás se lo contaran a los papás de la persona que se está agrediendo, ¿no? Pero a veces tampoco eso pasa. Pero hay que quitar mitos, porque los propios adultos, los propios padres que nos enteramos, nos vamos por el lado de ¿es un intento de suicidio, por un lado, que no es? O al otro extremo, está llamando la atención. Y no hay que hacerle caso. No hay que hacerle caso. O cómprale tal o cual cosa, lo que está pidiendo porque está frustrado, ¿no? Entonces va mucho más a fondo este asunto. Me comentabas fuera del aire de terapeutas que han estado en tratamiento mucho tiempo
con un paciente adolescente y no saben que se autolesiona. Así es. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo...? Justamente porque el tema de la autolesión es algo, lo viven de una manera tan íntima, tan privada, que a lo mejor llegan a terapia, no sé, por el tema del abuso sexual o por el tema de algún otro conflicto emocional y no comentan esto. Yo creo que mucho tiene que ver con el temor a que van a ser juzgados, el temor justamente a todos estos prejuicios que giran en torno a un sinfín de conductas, pero sobre todo al tema de la autolesión. Entonces, no le dicen al terapeuta y el terapeuta se entera en efecto 2 años después o 3 años después de haber tenido a esa persona. O, por ejemplo, tienen a un adulto en terapia y se enteran que en la adolescencia se autolesionaba 3 años después de haber trabajado con esas personas. ¿Y la terapia es eficaz para curar este problema o siempre va a existir el riesgo latente de que recurra? Mira, a mí no me gusta utilizar la palabra curar, ¿no? Pero me parece que lo que la terapia hace es que te ayuda a que tú puedas enfrentar de una manera más positiva esas emociones que no estás pudiendo procesar. Entonces, por supuesto, estamos hablando de una personalidad que tiene cierta propensión a tener ciertas, digamos, ciertas salidas, pero yo creo que un buen proceso terapéutico sí te ayuda a que tú puedas enfrentar tu vida emocional de una manera mucho más creativa, mucho más positiva, mucho más enfocado a la vida, vamos, ¿no? ¿Cuál es la edad promedio en la que ocurre este problema? La adolescencia, sin lugar a dudas, digamos, desde los 13 años hasta los 18, pero hay casos de chicos que se empiezan a autolesionar desde los 9 años. Dios. Entonces sí, digamos, la mayoría digamos, la curva de aparición es en la adolescencia, pero empiezan muy chiquitos y bueno, ya les comentaba yo que perdura incluso hasta la edad adulta, ¿no? A mí me impresionaba una persona que se comía las uñas, pero ya no solo las uñas, sino alrededor, lo que sigue. Y ya eran deformes los dedos. Sí. Entonces decías, bueno, o sea, esto ya me parece autolesión, o sea, ya no es nada más como el nervio de quitarte la uña, ¿no? Que también, bueno, tiene ya es otro tema a lo mejor, pero puede llegar a convertirse en una autolesión, que es algo como socialmente aceptado, Que te muerdas la uña, pero de sí. repente ya era de veras comerse el dedo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto puede ser ya digamos, ya algo como autolesión? Mira, no me gustaría como hablar sin tener como más información. Yo en principio te diría que no, porque justamente el tema de la autolesión sí es mucho como en privado y en público y que no se note, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se jalan el pelo, se lo jalan no de aquí que se vea, sino como de aquí se lo arrancan, o se rascan hasta que sale sangre, ¿no? Pero son conductas que normalmente no se ven. Exacto. Entonces, el tema de morderse las uñas, aunque sí, por supuesto, tiene un ingrediente muy agresivo, yo creo que habría que ver, en principio te diría que no, pero habría que ver. Okay. ¿No? Sí. ¿Y tiene que ver con la ansiedad también? Por supuesto, claro. Son procesos, pero la ansiedad justamente derivada de un mal manejo de emociones, ¿no? De yo estoy sintiendo muchas cosas y no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo, ¿no? Sí. No sé a quién contárselo o no sé cómo contarlo, no sé qué hacer. Y eso evidentemente genera ansiedad. Es Tenemos un una problema de pregunta. lidiar con la emoción. Sí. ¿Tengo recursos o no tengo recursos? Y como papá o como familia, le doy al hijo un entorno en el que pueda expresar y recursos de desahogo de diversa índole, desde juego, desde el dibujo. A un niño le puedes decir, dibuja el enojo. Claro. Estás enojado, dibújalo. Hay diversos recursos, ¿no? Entonces, si no alfabetizamos emocionalmente a los hijos, y este término de saber leer las emociones y saber expresar mis emociones, Y enseñarles a que las y expresen. enseñar a que la Claro. exprese y de una manera que no sea peligrosa para él o para los demás, si no trabajamos esta alfabetización o inteligencia emocional o educación emocional, estamos abriendo una puertita para este tipo de problemas, que no es la única forma de manifestarlo, pero es un problema ya grave, ¿no? Claro. Pues Paloma Cobo, muchas gracias por habernos No. acompañado con la respuesta oportuna. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lina. Paloma. Y bueno, en relación a la autolesión tenemos la respuesta digital con Mariela Escalante. ACEFO es una red social de habla hispana sobre autolesión, formada por todos para acercar a la sociedad hispanoparlante a la información sobre dicho padecimiento, y también es un foro de expresión formado por muchas comunidades, sitios y demás, con el propósito de unir a pacientes, familiares y profesionales. Visita autolesión.com para conocer todo lo relacionado con esta conducta y qué tratamientos se pueden llevar a cabo para erradicarla. Otro sitio que te va a ser de gran ayuda es soyborderline.com.
donde vas a encontrar foros, archivos, documentos, artículos y muchos recursos multimedia que te van a explicar muy bien el tema de la autolesión y sus posibles curas. Interactúa con otros usuarios con tus mismas inquietudes y aprende de la experiencia de otros en esta comunidad en línea. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Respuesta Oportuna.